recuperación de información de la base de datos. Por un lado, un método que nos recupera todos los registros de una tabla de la base de datos, y por otro lado tenemos un método que nos devuelve un registro en particular en base al ID del registro. Vamos a crear ahora el método para guardar un registro, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un public static. En este caso vamos a pedir que podemos devolver ya sea el identificador del registro, como también podemos no devolver nada, digamos, simplemente porque hacemos un guardado del registro podemos devolver, por ejemplo, un string de un mensaje que se guardó con éxito, o podemos devolver un boolean para indicar, digamos, que se guardó el registro, o bien también podemos devolver un entero, que vamos a ver que podemos recuperar el ID del registro que se guardó, ¿sí? Por ahora no vamos a devolver ningún registro, entonces vamos a llamar el método guardar cliente, ¿sí? Y en este caso, por parámetro va a recibir, ¿sí?, un cliente. En este caso, por parámetro le vamos a pasar un cliente. Bien. Al igual que con el método anterior, nosotros también vamos a tener que abrir una conexión. Entonces vamos a crear un MySQL connection. MySQL connection, ¿sí? Vamos a hacer un get conexión y vamos a recuperar lo que viene a ser nuestra conexión. Una de las cosas que tiene cuando empezamos a trabajar con estas operaciones de guardar, actualizar y eliminar registros de lo que viene a ser una base de datos, acuérdense que siempre tenemos que trabajar esos bloques o esas operaciones, la tenemos que trabajar dentro de lo que son transacciones, ¿sí? Entonces voy a iniciar la conexión, y lo que voy a hacer es voy a crear una variable que es de MySQL transaction, ¿sí? Porque MySQL también tiene, ¿no es cierto?, una opción para poder trabajar con transacciones. Acá lo vamos a definir como nulo, ¿sí? Entonces con MySQL transaction, ¿sí?, nosotros vamos a definir un objeto de transacción, digamos, porque nosotros las operaciones que queremos ejecutar lo queremos hacer dentro de un bloque de transacción, cosa de que si ocurre algo, entonces podemos hacer un rollback y revertir todos los cambios, ¿sí?, y que dejar una base de datos en un estado totalmente consistente. Bien, entonces nosotros en nuestra conexión vamos a encontrar un pequeño método que se llama beginTransaction, ¿sí? Y este beginTransaction nos devuelve a nosotros un objeto de MySQL transaction, que es justamente este objeto que acabamos de crear acá arriba. Entonces vamos a decir que ese objeto, el tr, va a tomar el beginTransaction, ¿sí? Si se acuerdan, en el método anterior, cuando nosotros creábamos un comando SQL, ¿sí?, teníamos tres parámetros que le pasábamos. Sería acá un MySQL command, ¿sí? Si nosotros hacemos un new MySQL command, se acuerdan que acá teníamos la posibilidad de poder pasar tres parámetros, que teníamos la query que queríamos ejecutar, la conexión, y también teníamos una transacción, ¿sí? Entonces acá podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos pasarle una query. Vamos a crear la variable para que nos reconozca. Entonces sería query. Y entonces acá vamos a poner query, que va a ser la query que queremos ejecutar, la conexión y en este caso también la transacción, ¿sí? Entonces ahí ya creamos la conexión completa, ¿no es cierto? Claro, hay que definir primeramente la query. Bueno, ¿cuál va a ser la query que nosotros vamos a crear para poder guardar un registro en la base de datos? En ese caso, para poder insertar un registro en una base de datos, simplemente tenemos que ejecutar, ¿no es cierto?, el comando correspondiente, que es insert intro, ¿sí?
En este caso vamos a hacer un insert into en la tabla de cliente, ¿sí? Y vamos a pasarle el nombre, el apellido y vamos a pasarle la nacionalidad, ¿sí? Y los valores, los values, ¿sí? Van a ser lo que pasemos por parámetro. En este caso va a ser un arroba nombre, va a ser un arroba apellido y va a ser un arroba nacionalidad, ¿sí? Entonces esta va a ser la query que nosotros vamos a estar ejecutando. Va a ser un nombre, un apellido y una nacionalidad, el registro que vamos a insertar. Bien, y como habíamos visto en nuestro método anterior, ¿sí? Cómo hacíamos la asignación de los parámetros, ¿sí? Que utilizábamos el parámetro add with value, ¿sí? Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos cmd parámetros add with value y en este caso vamos a agregar 3 parámetros. Acá es entre comillas. Y el nombre o el valor de este parámetro lo vamos a obtener del parámetro que le pasemos al método. En este caso, entonces, es nuestro parámetro cliente, punto nombre, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer para el apellido y para la nacionalidad. Entonces acá sería apellido y acá sería nacionalidad. Cliente, nacionalidad. El ID nosotros no le pasamos por parámetro porque el ID es autoincremental, entonces se genera, digamos, por sí solo cuando se hace el insert del registro. Bien, entonces ya tenemos nuestra conexión, o sea, abrimos la conexión, iniciamos una transacción, tenemos definida la query, tenemos definido el comando que vamos a ejecutar. En este caso utilizamos el método constructor, a diferencia del método anterior que habíamos utilizado el método de createCommand, donde ya le pasamos la query, la conexión y la transacción. Y ahora lo único que nos queda es ejecutar la query, ¿sí? Entonces para ello vamos a utilizar ahora un método que es un execute no query, ¿sí? Que prácticamente es utilizado cuando vamos a hacer operaciones de manipulación de datos sobre la base de datos. Es decir, cuando hacemos un insert, un update o un delete, utilizamos el execute not query, ¿sí? El execute not query, ¿sí? Nos dice que cuando hace un update, un insert y un delete, nos devuelve el número de la fila afectada. Entonces acá yo puedo almacenar con un entero el ID del registro que se insertó en la base de datos, ¿sí? Por eso le decía que puedo retornar este ID y si este ID es mayor a 0, entonces quiere decir que ese registro fue insertado en la base de datos. O bien, digamos, puedo hacer que simplemente no devuelva nada al método, digamos. Eso ya queda, digamos, en criterio de cada uno. Y una vez que ya ejecuta la query, ¿sí? Hacemos el commit de la transacción, ¿sí? Si todo va bien, ejecutamos un commit, entonces ya los datos van a quedar persistidos. En el caso de que ocurra alguna excepción y no se pueda insertar el registro en la base de datos, entonces simplemente hacemos un rollback, ¿sí? Llamamos un rollback y ahí va a deshacer todos los datos, ¿sí? De la base de datos y vamos a también a cerrar la conexión. Bueno, este método hay que preguntarnos primero si la conexión es distinta de nula. Si la conexión es distinta de nula, entonces que cierre la conexión. Y por último podemos agregar un bloque de finally para hacer este mismo control de la conexión, ¿sí? Bien. Y prácticamente ya tendríamos nuestro método para poder guardar un registro, en este caso para poder guardar un cliente en nuestra base de datos.